El 13 de julio de 1971, en el Tiger Stadium de Detroit, con 53.559 personas de pie, un hombre de 36 años bateó la pelota más de 450 pies hacia la gradería alta del jardín derecho. No fue el jonrón más largo de esa noche, tampoco fue el que ganó el partido, pero fue el que cambió para siempre la historia del béisbol latino, porque ese turno al bate, ese swing perfectamente equilibrado sobre la pierna izquierda, fue el último de Roberto Clemente en un juego de estrellas. Y lo que muy poca gente sabe es que ese momento no era solo béisbol. Era el final de una batalla que había comenzado 2 décadas antes, en un país que lo necesitaba, pero que jamás terminó de aceptarlo del todo. Quédate hasta el final, porque la historia completa de esa noche en Detroit es mucho más grande que un jonrón. Roberto Clemente Walker nace el 18 de agosto de 1934 en Carolina, Puerto Rico. Cuarto hijo de una familia trabajadora. Su padre, Melchor Clemente, corta caña de azúcar. Su madre, Luisa Walker, lava ropa ajena para completar el sustento. La pobreza en Carolina no es decorativa, es concreta, diaria, sin pausa. Pero en esa familia no hay espacio para la resignación. Roberto crece con un bate improvisado en las manos, bateando tapas de lata en los solares de su barrio. Tiene 12 años cuando su talento empieza a llamar la atención de los observadores locales. Tiene 17 cuando los Cangrejeros de Santurce lo contratan para jugar béisbol profesional en Puerto Rico. Y tiene 19 cuando los Dodgers de Brooklyn lo firman y lo envían a sus ligas menores. Ese momento, ese contrato con los Dodgers, debería haber sido el inicio del sueño americano. Lo que nadie le contó fue que también era el inicio de algo mucho más oscuro. Pero antes de llegar a eso, necesitas saber quién era Roberto Clemente cuando llegó a las grandes ligas. No solo el atleta extraordinario, sino el hombre que se negó a doblarse ante un sistema diseñado para romperlo. Si esta historia ya te tiene enganchado, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana contamos verdades del deporte que la historia oficial prefiere olvidar. Y deja tu comentario abajo. ¿Sabías todo lo que Roberto Clemente tuvo que enfrentar antes de ese jonrón en Detroit? En noviembre de 1954, los Piratas de Pittsburgh seleccionan a Roberto Clemente en el draft de ligas menores por $4,000. $4,000. Ese es el precio que el béisbol organizado pone sobre el talento de uno de los mejores jugadores que jamás han existido. El 17 de abril de 1955, Roberto Clemente hace su debut en las grandes ligas con los Piratas de Pittsburgh. Tiene 20 años, habla inglés con dificultad. Llega a una ciudad que no conoce, a un equipo que está reconstruyéndose, a un país que lo ve diferente desde el primer día. El béisbol americano de mediados de los años 50 es un mundo en transición. Jackie Robinson había roto la barrera del color en 1947, apenas 8 años antes. Pero romper la barrera no significa que las barreras desaparecen. Significa que ahora son menos visibles, más sutiles y en algunos sentidos más crueles porque nadie las admite oficialmente. Los jugadores negros y latinos se hospedan en hoteles separados durante los entrenamientos de primavera en Florida y en otros estados del sur. Mientras sus compañeros blancos se instalan en los mejores establecimientos, Clemente y los demás jugadores de color duermen en casas privadas, en habitaciones de familias afroamericanas que los reciben con generosidad porque el sistema oficial los excluye. Fíjate bien en esto. Roberto Clemente llega a los entrenamientos de primavera como Pirata de Pittsburgh, un jugador de grandes ligas, y no puede entrar por la puerta principal del mismo hotel donde se aloja su propio equipo, y la prensa deportiva, en su mayoría, no escribe sobre eso. Lo que sí escribe la prensa es sobre su forma de batear, irregular, caótica, con los codos abiertos y el cuerpo en posiciones que ningún libro de instrucción aprobaría. El peor bateador de buena vista que he visto en mi vida, dice Walter Alston, manager de los Dodgers, aunque en el mismo aliento admite que ningún otro bateador convierte esos swings imposibles en promedios que se acercan a 400. Los periodistas convierten esa frase en titular y se olvidan de la segunda parte.
Su nombre es otro campo de batalla. Los medios de comunicación lo llaman Bobby Clemente durante años. Una americanización automática, un reflejo del sistema que asume que los nombres extranjeros deben adaptarse al consumidor anglosajón. Roberto lo tolera al principio, pero con el tiempo empieza a insistir. Su nombre es Roberto, no Bobby, no Rob. Roberto. Es una batalla pequeña, pero es reveladora. En 1960, Clemente batea .614 y ayuda a los Piratas a ganar la Serie Mundial derrotando a los Yankees de Nueva York. Es uno de los mejores jugadores del béisbol ese año, con 94 carreras impulsadas y un promedio que cualquier equipo del mundo mataría por tener en su alineación. En la votación del jugador más valioso de la Liga Nacional de 1960, Roberto Clemente queda en octavo lugar. Octavo. Dick Groat, su compañero de equipo, gana el premio con toda justicia. Pero entre los jugadores que quedan por delante de Clemente, hay algunos cuyas estadísticas difícilmente justifican ese puesto. Los observadores más atentos de la época notan el patrón. Los jugadores negros y latinos tienen que ser significativamente mejores que sus contrapartes blancas para recibir el mismo reconocimiento. Roberto no grita, no da conferencias de prensa indignadas, pero lo procesa y lo recuerda. Y entonces, a principios de los años 60, algo cambia en él. En 1961, Roberto Clemente batea .351, uno de los mejores promedios en las grandes ligas ese año. Es seleccionado para el Juego de Estrellas y lo que hace en esa tarde en San Francisco queda grabado para siempre en los libros. Conecta el hit que gana el partido con 2 outs en el 10º inning, con corredores en primera y segunda base. El batazo que lleva a la victoria de la Liga Nacional. En el vestidor después del partido, cuando los periodistas lo rodean, dice algo que los medios no esperan de un pelotero de 27 años. Habla de su país, de su familia en Puerto Rico viendo el juego por televisión, de lo que significa para él representar a su isla en el escenario más grande del béisbol americano. No es solo un jugador celebrando una victoria, es un hombre declarando su identidad. Esa identidad, puertorriqueña, latina, caribeña, va a ser su fuerza más grande y su punto de mayor vulnerabilidad al mismo tiempo, porque el béisbol americano de esa época sabe cómo usar el talento de los latinos, sabe cómo llenar estadios con sus jonrones y sus robos de base y sus jugadas defensivas imposibles, pero no sabe, o no quiere saber, cómo darles el mismo pedestal mediático que a sus pares anglosajones. En 1966, Roberto Clemente gana el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional, con .317 de promedio, 29 jonrones y 119 carreras impulsadas. Es el reconocimiento que llegó tarde, pero que al final llegó. Sin embargo, ese mismo año, cuando los cronistas deportivos de toda América del Norte escriben sobre los mejores jugadores del béisbol, hay publicaciones que dedican páginas enteras a figuras de menor impacto estadístico, mientras a Clemente le asignan párrafos breves. El patrón es consistente. El patrón tiene un nombre, y ese nombre no es mérito. Para finales de los años 60, Roberto Clemente ya no es solo un pelotero extraordinario. Es el portavoz no oficial de una comunidad entera. Los jugadores latinos que llegan a las grandes ligas desde Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Cuba, que sabe exactamente lo que significa ser brillante en un sistema que preferiría que fueras invisible. Habla públicamente sobre la discriminación, sobre los hoteles separados que ya forman parte del pasado, pero cuyo recuerdo sigue vivo, sobre los periodistas que no aprenden a pronunciar los nombres correctamente, sobre los comentaristas de televisión que describen a los jugadores blancos como inteligentes y estratégicos, mientras a los latinos los definen como atletas naturales, como si el talento físico pudiera existir sin cerebro, sin dedicación, sin trabajo. Sus palabras incomodan a algunos, a él no le importa. Si tuviera que nacer 1000 veces, dice Clemente en entrevistas de esa época, querría nacer puertorriqueño. Y entonces
llega 1971, el año en que todo se alinea. Los Piratas de Pittsburgh en 1971 son algo especial. Son el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en presentar una alineación titular completamente integrada por jugadores negros y latinos. El 8 de septiembre de 1971, en un partido contra los Phillies de Filadelfia, el manager Danny Murtaugh envía al campo una alineación sin un solo jugador blanco en el line-up inicial. Es un momento histórico que pasa casi inadvertido en los medios de comunicación del momento. Roberto Clemente batea .341 en la primera mitad de la temporada. Los Piratas tienen el mejor récord de las Grandes Ligas en el primer semestre. El 13 de julio de 1971, el Juego de Estrellas se juega en el Tiger Stadium de Detroit, un estadio legendario, con ese olor particular a hierba recién cortada y palomitas de maíz, y la anticipación colectiva de 53.559 personas que saben que van a ver algo especial. La alineación de la Liga Nacional esa noche parece sacada de una colección de cromos de béisbol. Johnny Bench, Hank Aaron, Willie Mays, Willie Stargell, Willie Davis, Pete Rose, Lou Brock. 11 futuros miembros del Salón de la Fama visten el uniforme de la Liga Nacional. La Liga Americana no se queda atrás. Reggie Jackson, Frank Robinson, Harmon Killebrew, Rod Carew, Carl Jastrzemski, Brooks Robinson. El partido de las estrellas de esa noche reúne, según los registros históricos, a 26 futuros inmortales de Cooperstown, jugadores, managers, árbitros, un número que ningún juego de estrellas ha vuelto a alcanzar. Clemente es reserva esa noche. Reemplaza a Willie Mays en el jardín derecho en la parte baja del cuarto inning. La Liga Nacional llega a ese partido perdiendo. En el tercer inning, Reggie Jackson golpea un jonrón que se estrella contra la torre de iluminación encima del techo del jardín central derecho. Los periodistas presentes lo estiman en más de 500 pies. Frank Robinson conecta otro de 2 carreras. Harmon Killebrew suma el tercero para la Liga Americana. 6 jonrones en total esa noche, todos bateados por futuros miembros del Salón de la Fama, un récord que empata la marca histórica del Juego de Estrellas. La Liga Nacional va perdiendo 6-3 cuando llega la octava entrada. Mickey Lolich, el lanzador estrella de los Tigres de Detroit, el equipo local, el favorito de la multitud, sube al montículo para cerrar el partido. Tiene 25 victorias ese año. Es uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana. Bobby Bonds es el primer bate de la octava para la Liga Nacional. Lolich lo poncha con strikes. Entonces Roberto Clemente camina hacia el plato. Tiene 36 años. Ha bateado en 14 Juegos de Estrellas a lo largo de una carrera que lleva 16 temporadas. Promedio de por vida, 317. 12 guantes de oro consecutivos, 4 títulos de bateo, un premio al jugador más valioso, una serie mundial ganada, y todavía no ha bateado un jonrón en ningún Juego de Estrellas. El conteo llega a 3 bolas y un strike. Lolich lanza 2 curvas, entonces lanza otra bola rápida. Clemente la ve salir de la mano del lanzador, carga el peso sobre la pierna trasera, y en el momento exacto en que la pelota cruza la zona del plato, traslada toda esa energía hacia adelante, equilibrado sobre la pierna izquierda, las manos llegando tarde, pero con una potencia perfectamente calculada. El sonido del bate contra la pelota es diferente cuando es un batazo de verdad. No es el chasquido ordinario, es algo más profundo, más resonante, que deja el estadio en silencio por una fracción de segundo antes de que 53.559 personas entiendan lo que acaban de ver. La pelota sube, sigue subiendo, cruza el jardín derecho, llega a la gradería alta, más de 450 pies. El estadio estalla. Roberto Clemente trotea las bases con esa dignidad particular que solo él tiene, sin celebración exagerada, sin drama innecesario. Toca el plato, vuelve al dugout. Ese es su último turno al bate en un Juego de Estrellas. En ese momento, ninguno de los 53.559 presentes lo sabe, ni él mismo. Pero la historia ya ha quedado escrita.
3 meses después del jonrón en Detroit, la Serie Mundial de 1971 enfrenta a los Piratas de Pittsburgh contra los Orioles de Baltimore. Baltimore es el favorito indiscutible. Tienen 4 lanzadores con 20 o más victorias en la temporada. Los periodistas hablan de los Orioles como uno de los mejores equipos de la historia. Roberto Clemente tiene 36 años y actúa como si tuviera 22. Durante 7 partidos, Clemente batea de manera perfecta. Conecta de manera segura en cada uno de los 7 juegos de la serie. Batea .414 con 2 jonrones. Sus jugadas defensivas en el jardín derecho, esos tiros imposibles con el brazo derecho que ha usado durante 16 años para cortar corredores en seco, son los que la gente que los ve en persona nunca olvida. Los Piratas ganan la Serie Mundial en 7 partidos, y Roberto Clemente Walker es elegido el jugador más valioso de la Serie Mundial de 1971. Después del último out, frente a los micrófonos de NBC en la televisión nacional americana, Clemente hace algo que ningún jugador había hecho antes en ese contexto. Antes de celebrar, antes de hablar de béisbol, dice en español que quiere saludar a su padre en Puerto Rico, que quiere que todo el pueblo latinoamericano sepa que este triunfo también es suyo. En inglés o en español, en béisbol o en humanidad, Roberto Clemente siempre encontró la manera de decir lo mismo. Estoy aquí, soy de donde soy, y eso no es una limitación, es mi fuerza. El béisbol americano le había dado todos los trofeos que su talento merecía, pero él siempre supo, y lo demostró en cada entrevista, en cada declaración, en cada momento público, que el reconocimiento verdadero tiene que ganarse 2 veces cuando el sistema no fue diseñado para ti. El 31 de diciembre de 1972, Roberto Clemente muere en un accidente de avión sobre el Océano Atlántico, cerca de las costas de Puerto Rico. El avión cargaba toneladas de suministros de ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto de Nicaragua. Clemente había organizado personalmente el operativo después de enterarse de que los cargamentos anteriores estaban siendo desviados por funcionarios corruptos. Decidió ir él mismo para asegurarse de que la ayuda llegara. Tenía 38 años. El Salón de la Fama del Béisbol elimina el periodo de espera de 5 años y lo elige por aclamación especial en 1973. Es uno de los pocos jugadores en la historia del béisbol en recibir ese honor. ¿Por qué esta historia importa hoy? Porque en 2026, los jugadores latinos representan alrededor del 30% de los efectivos de las grandes ligas. Cada uno de ellos, desde Shohei Ohtani hasta Ronald Acuña Jr., sea desde Julio Rodríguez hasta Jordan Álvarez, camina sobre un terreno que Roberto Clemente ayudó a despejar. No con discursos, con un promedio de .317 en 18 temporadas, con 12 guantes de oro, con un jonrón de más de 450 pies en el último turno al bate de su último juego de estrellas, y con la dignidad de un hombre que nunca dejó que el sistema le dijera quién era. Queda pendiente una pregunta que tú tienes que responder. Después de todo lo que sabes ahora, el talento ignorado, las barreras invisibles, las victorias que llegaron siempre con un costo adicional por ser quien era y de dónde venía, ¿crees que el béisbol y el deporte en general han cambiado de verdad? ¿O simplemente aprendieron a disimular mejor? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si esta historia te llegó al alma, suscríbete ahora mismo, porque la semana que viene contamos otra verdad que el deporte preferiría que nunca supieras.